Y ahí está. Entonces, gracias a todo el desarrollo que expliqué hace unos minutos, llegamos a esta expresión. Esta expresión de aquí. Pero yo la puedo simplificar aún más. ¿Por qué? Porque puedo dividir 3.03 por 10 a la 10 entre 5.97 por 10 a la 5. Y puedo dividir 2.5 por 10 a la 10 entre 5.97 por 10 a la 5. Lo cual me daría lo siguiente. Me permitiría tener lo siguiente. Entonces tendría 3.03 3.03 exponencial a la 10 entre 5.97 exponencial a la 5, lo cual me da 5.07 por 10 a la 4. Sí, 5.07. Sí, 5.07 por 10 a la 4. 5.07. Aquí lo voy a anotar. 5.07 por 10 a la 4. Por e a la menos 5.05 por 10 a la 3t. Por e a la menos 5.05 a la menos 5.05 por 10 a la 3t. Por el seno de 5.97 por 10 a la 5t. Por el seno de 5.97 por 10 a la 5t. De 5.97 por 10 a la 5t. Por la función escalón unitario. Por la función escalón unitario. Más, aquí ya no tengo espacio, continúo aquí abajo, más la división de 2.5 por 10 a la 10 entre 5.97 por 10 a la 5, lo cual me da de 2.5 exponencial a la 10 entre 5.97 exponencial a la 5. Lo cual me da 4.18 por 10 a la 4. Más 4.18. Más 4.18 por 10 a la 4. Por e a la menos 5.05, lo que le acompaña, por 10 a la 3t. Por el seno de 5.97 por 10 a la 5t por la función. Pero se me estaba olvidando el traslado. El traslado sería t menos t y aquí t menos t. T menos t porque es la función trasladada. Por la función escalón unitaria trasladada, el inter hacia la derecha, el intervalo de tiempo t mayúsculo. Ahí está. Muy bien. Ahora sí falta la prueba final. Esta expresión se parece a nuestro anterior resultado. A ver, vamos a ver. Nuestro anterior resultado dice que tenemos 5.09 por 10 a la 4. Bueno, 5.092 por 10 a la 4. Aquí tenemos 5.07 por 10 a la 4. Una diferencia en ambos resultados mínima. En este tenemos 5.092 por 10 a la 4. Y en el otro tenemos 5.07 por 10 a la 4. Por e a la menos 5.05 por 10 a la 3t. Por e a la menos 5.05 por 10 a la 3t. Por e a la menos 5.05 por 10 a la 3t. Por el seno de 5.95 por 10 a la 5t. Por el seno de 5.97 por 10 a la 5t. Por la función escalón unitario. Por la función escalón unitario. Más 4.2 por 10 a la 4 por e a la menos 5.03 por 10 a la 3t por t menos t.
más 4.18 por 10 a la 4 por e a la menos 5.05 por 10 a la t menos t por el seno de 5.95 por 10 a la 5 por t menos t por el seno de 5.97 por 10 a la 5 por t a la menos t por la función escalón unitario. Por la función escalón unitario. Básicamente sí obtuvimos el mismo resultado por cualquiera de los dos métodos. ¿Y a ustedes cuál les gustó más? ¿Cuál les gustó más, el primero que vimos ayer o este que vimos hoy? Obtendremos el mismo resultado. ¿Cuál les gustó más? Yo opino que este es más corto, ¿eh? Miren todo lo que hicimos. Miren, a partir de tener esta expresión del polinomio de segundo orden en el denominador para definir la caída de voltaje con las ecuaciones transformadas de Laplace, se hizo todo este proceso de una página para llegar al resultado. Mientras que en el de la clase de ayer fue... Fue todo esto a partir del mismo punto. Esto este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y finalmente aquí. Entonces, ¿cuál les agradó más? Porque puede ser que a algunas personas les guste el método más largo y a otras les guste el método más corto. ¿Qué opinan de todo esto? Las diferencias en los resultados son mínimas. Muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, con cualquiera de los dos llegamos al mismo resultado. Sí, el segundo no. Sí, el segundo. Pueden utilizar cualquiera el que más les guste. A mí en lo personal me parecen igual de buenos. Claro, el segundo es más cómodo porque es más corto, es más directo. Ahí está. Ahora sí, como les estaba comentando al final de la clase de ayer. Sí. Como les estaba comentando al final de la clase de ayer, ¿qué hubiera ocurrido si la bobina no hubiera estado inicialmente energizada con la corriente inicial y su índice cero? Pues en mi expresión en mi expresión para la corriente que se expresa por medio de las ecuaciones transformadas de Laplace, yo no hubiera tenido a este término, con lo que solamente habría tenido a esta expresión, esta de aquí. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo se comportaría mi caída de voltaje si no consideramos a este término? ¿En qué afecta este término al proceso matemático? Bueno, en lo que afecta al proceso matemático es que al multiplicar esta expresión por 1, ya no existiría este término, lo cual provoque que tengamos un diferente valor entre este coeficiente constante y este coeficiente constante que está multiplicando a e. Es decir, si multiplicamos este por este y este por este, tendríamos el mismo coeficiente constante de 0.7 entre s, tanto multiplicando a 1 como multiplicando a e a la menos ts, solamente que de signo opuesto. Es decir, la caída de voltaje para ese caso, y lo voy a escribir aquí, lo que hubiera ocurrido, aquí lo voy a poner, lo que no pasa aquí, pero vamos a suponer que ocurre, lo que hubiera, por eso está el hubiera ocurrido de no tener una corriente inicial en la bobina para el tiempo t igual a 0, es que habríamos tenido una caída de voltaje igual a menos 4.18 por 10 a la 4 por e
a la menos 5.05 por 10 a la 3t por el seno de 5.97 por 10 a la 5t por la función escalón unitario más 4.18 por 10 a la 4 por e a la menos 5.05 por 10 a la 3 por t menos t por el seno de 5.97 por 10 a la 5t por la función escalón unitaria trasladado a un intervalo de tiempo t, donde de hecho se puede factorizar este coeficiente constante porque es el mismo en ambos términos, con lo que tendríamos v de t es igual a 4.18 por 10 a la 4 por menos e a la menos 5.05 por 10 a la 3t por el seno, menos 5.0 por 10 a la 3t por el seno de 5.97 por 10 a la 3 a la 5 a la 5t por 10 por el seno de 5.97 por 10 a la 5t por la función escalón unitario más e a la menos 5.05 por 10 a la 3t menos t por el seno y aquí me faltó menos t, déjenlo, aquí me faltó aquí. Sí. Ahora sí. Entonces 5.5 por t por el seno de 5.97 por 10 a la 5 por t menos t por la función escalón unitario menos t. Y se cierra el coche. Es lo que hubiéramos obtenido. Dejen checo que no falte algún detalle hasta este punto. Y habríamos obtenido este resultado. ¿Por qué lo sé así de sencillo? Por esto. Como yo ya no tengo este término, y como ya les había dicho, tengo el mismo coeficiente constante multiplicando tanto a 1 como a menos e a la menos ts. Y recuerden que cuando pasan al otro lado de la igualdad cambian su signo. Aquí tendría van cambiando, ya pasando, ya teniendo esta expresión que se iguala a 0, y pasando y ya teniendo esta expresión que se iguala a 0, y pasando esta expresión por esta y por al otro lado de la igualdad ya tendría un menos 0.7, ya tendría para el valor de la fuente a un menos 0.7 entre s más 0.7 entre s por e a la menos ts, lo que en sí me daría a tener en este punto un voltaje igual a menos 2.5 por 10 a la 10 más 2.5 por 10 a la 10 por e a la menos ts. Como les decía, tendríamos el mismo, debido a que tendríamos el mismo coeficiente constante multiplicando a 1 y a e a la menos ts, que en este caso es 0.7, el cual se convierte en 2.5 por 10 a la 10 al ser dividido entre el coeficiente constante, que está al ser dividido entre el coeficiente constante que está multiplicando a s al cuadrado, nos daría 2.5 por 10 a la 10 en ambos términos como coeficiente constante, uno multiplicando a menos 1 y el otro multiplicando a más e a la menos ts. Y yo ya sé que con el coeficiente constante de 2. Yo ya sé
que con el coeficiente constante de 2.5 por 10 a la 10 obtengo este resultado. Y como sin tener una corriente inicial en la bobina, tendría el mismo resultado para la otra expresión, solamente que multiplicada por una función escalar unitario y de signo opuesto. Por eso sea así de rápida la expresión que obtendría para este circuito si la bobina no estuviera inicialmente energizada, lo cual me generaría una gráfica como la que ustedes pueden ver a continuación. Lo que ustedes pueden ver esto. ¿Dónde está? Esta imprimo roja. Ya no está. ¿Y aquí lo voy a poner? Sí, aquí lo voy a poner. Ahí está. El patilar. Si la bobina no tuviera una corriente inicial, no tuviera una corriente inicial IC. Este sería el comportamiento de la caída de voltaje en el elemento general tipo paralelo, donde tenemos dos funciones senoidales amortiguadas, solamente que aquí, como tenemos menos, empieza con una fase distinta. En vez de empezar con el pulso positivo, como empieza la onda senoidal del segundo intervalo, empieza con el pulso negativo, debido a este signo negativo. Mientras que la otra ya empieza en el signo positivo, porque aquí tenemos un más. Claro que entre ambas tienen la misma amplitud, 4.18 por 10 a la 4, y existe un desplazamiento hacia la derecha para la segunda función, equivalente a un intervalo de tiempo t, como se puede apreciar en la gráfica, que empieza a actuar el segundo término con un pulso positivo debido al signo positivo, con un pulso positivo para la función senoidal debido al signo positivo de aquí, a partir de t igual al intervalo t mayúscula. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Y ahora, ¿qué ocurriría? Si, lo voy a poner aquí para que se vea muy bien, para que todo se comprenda y no haya confusión. Ahora, lo voy a poner ahora, ¿qué ocurriría? Si el comportamiento de la fuente de corriente, ¿qué ocurriría si el comportamiento de la fuente de corriente fuera de acuerdo a un tren de pulsos? Fuera de acuerdo a un tren de pulsos. Es decir, si en vez de que mi fuente tuviera este comportamiento, tuviera el siguiente, el que les voy a mostrar a continuación.
fuera este de aquí. Bueno, considerando que la bobina si presenta una corriente inicial I0 y que la bobina sí presenta una corriente inicial y su índice 0, yo tendría lo siguiente para la caída de voltaje, que se presenta en el elemento general, tipo paralelo. Ahí está. Se vería más o menos de esta manera, donde se ha repetido el comportamiento, dejen pongo que es de la corriente, de la caída de voltaje, donde se ha repetido el comportamiento que para estos dos intervalos, sea del que va de 0 a t y el que es mayor de t, se ha repetido el comportamiento que vemos aquí. Porque para el primer intervalo tendríamos que la bobina sí está energizada. Sin embargo, para los otros intervalos se repetiría periódicamente el comportamiento que vemos aquí, cuando la bobina ya no está energizada. Tenemos que empezamos con ciclo positivo, mismas amplitudes a partir de este punto, a partir de t, mismas amplitudes para las ondas amortiguadas a partir de t igual a t y hacia un tiempo mayor, porque aquí la bobina ya no está energizada, solamente que habría una variación intercalada de pulso negativo, pulso positivo, pulso negativo, pulso positivo, porque la caída de voltaje estaría realizando cíclicamente este comportamiento de pulso positivo, de pulso negativo, pulso positivo, y así se comportaría. Ahora sí, si la fuente de corriente se comportara como un tren de pulsos, y la bobina no presentara una corriente inicial y 0, entonces tendríamos el siguiente comportamiento. Y me refiero a que la fuente de corriente, aquí déjenme le cambio porque es la fuente de corriente, no la caída de voltaje, la fuente de corriente. La intensidad de la fuente de corriente. Entonces, sí.
Entonces, lo que estaría ocurriendo es que este comportamiento, cuando no existe una corriente inicial en la bobina, se estaría repitiendo cíclicamente, alternando en todos los intervalos, incluyendo al primero entre pulso positivo, pulso negativo, pulso positivo, pulso negativo, pulso positivo, pulso negativo, pulso positivo, y teniendo todas las ondas la misma amplitud en cada uno de los intervalos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta este punto? Muy bien. Y quise ser muy explícito en este ejercicio porque me di cuenta que a partir de él podría aprovechar muchos casos y ver muchas características debido a diferentes variaciones. Por eso me explayé bastante en este ejercicio. Pude ver dos métodos diferentes para llegar al mismo resultado y las variaciones que me darían las gráficas de la caída de voltaje a partir de variaciones en la gráfica de la fuente de corriente que está conectada al elemento general tipo paralelo, y considerando si la bobina tiene o no una corriente inicial en el tiempo t igual a 0. Entonces ya yo me considero que vi de manera muy bien y adecuada este ejercicio, y para la próxima clase ya empezaríamos con el método de mallas con ecuaciones transformadas de Laplace. Entonces me despido por hoy. Si ya no quedan dudas, preguntas, me despido por hoy y que tengan un buen fin de semana. Un buen fin de semana. Hasta pronto.